Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva Iztapalapa libre! ¡Que vivan nuestros diputados y diputadas! ¡Que viva Clara Brugada! Estamos muy contentos el día de hoy. Primero, porque estamos en Iztapalapa. Ya nada más sería suficiente para llenarnos de felicidad. Quiero decirles que hay que ver cómo se ha transformado Iztapalapa. Yo recuerdo cuando estábamos en campaña en el 2017, 18, que pasábamos por las calles de Iztapalapa, llenas de basura, cascajo, hoyos, un abandono tremendo. Se apoderó en aquel entonces la corrupción de Iztapalapa. Pero junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegamos al gobierno de la ciudad y llegó Clara Brugada a Iztapalapa. Y hemos juntos, porque somos un solo equipo, el presidente, Clara y su servidora, somos un solo equipo y hemos trabajado juntos por Iztapalapa y por la Ciudad de México. Fíjense, les voy a dar algunos datos antes de platicar sobre el día de hoy del tema del litio. En Iztapalapa, 260,000 adultos mayores reciben su pensión del presidente de la República. Ya se da a todos los de 65 a 68 años. Subió a casi 3,800 pesos bimestrales y va a llegar a 6,000 pesos en el 2024. 250,000 niños y niñas de aquí de Iztapalapa, de preescolar a secundaria pública, reciben la beca del bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, que antes solo se le daba a unos cuantos y hoy se les da a todos en la Ciudad de México. Hemos hecho una inversión muy grande en varias obras, en parques, en el Parque Cuitláhuac, en el Eje 6 Sur, en el Vicente Guerrero de Periférico Oriente, el trolebús elevado, el cablebús que va a la Sierra de Santa Catarina, las utopías que ha hecho Clara aquí en Iztapalapa, los senderos seguros, los pilares. Y este año vamos a hacer también una inversión histórica en agua y drenaje de casi 900 millones de pesos para Iztapalapa. Inicia un proyecto también para traer agua de otras zonas, de otras cuencas, para que llegue a Iztapalapa, para también atender una deuda histórica. Y ustedes dicen, pues ¿estamos cobrando más impuestos? No. ¿Se están cobrando más derechos? No. Es el mismo dinero, el mismo. Nada más que antes se iba pues a la bolsa de unos cuantos y hoy se va al pueblo de México, se va al pueblo de Iztapalapa. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. La gran diferencia. El presidente de la República ya no solo le da a la ciudad la pensión de adulto mayor, ahora es a todo el país, desde Baja California hasta Yucatán. Todo adulto mayor recibe su pensión.
Da beca a todos los jóvenes de preparatoria. Se acaba de inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se acabó con aquel proyecto del lago de Texcoco que iba a cerrar el aeropuerto de la ciudad. ¿Y saben qué va a haber en el lago de Texcoco que a ustedes también les va a beneficiar mucho? Un parque público gigantesco, el más grande de toda la zona metropolitana, más grande que Chapultepec. Y no solo eso, todo eso lo ha hecho sin subir impuestos, sin endeudar al pueblo. Pero no solo eso ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creó la Guardia Nacional para atender la seguridad, y aquí también nos ha ayudado en la Ciudad de México. También el presidente ve por los recursos de la nación. Fíjense, en 1938, ¿qué pasó en nuestro país? La expropiación petrolera. ¿Quién tiene un abuelo, una abuela, un bisabuelo que dio recursos para defender el petróleo de la nación? Yo recuerdo que mi padre me contaba que mis abuelos fueron a dar dinero, lo poco que tenían, para poder apoyar al presidente, el general Lázaro Cárdenas. Y se expropió el petróleo porque el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras, transnacionales, que no dejaban nada al país, y creó la empresa Petróleos Mexicanos. Después, en 1960, el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. ¿Y saben por qué la nacionalizó? Porque las empresas extranjeras transnacionales no querían electrificar al país. Se llevaban todo, explotaban a los trabajadores y no dejaban prácticamente nada al pueblo de México. Y se tomó esa decisión. Y después llegaron los gobiernos neoliberales. ¿Se acuerdan de un tal Salinas de Gortari? Ese fue el primero que privatizó todo. Privatizó el suelo, los ejidos, privatizó Teléfonos de México, privatizó las minas, privatizó las siderúrgicas, y comenzó ahí la privatización del petróleo y de la energía eléctrica. Y además de manera ilegal, porque violaba la Constitución. Ahí empezó las famosas sociedades de autoabasto, de las que habla tanto el presidente de la República en su conferencia mañanera. Después, Zedillo. ¿Se acuerdan de Zedillo? Privatizó los ferrocarriles, terminó el gobierno y se fue a trabajar a la empresa ferrocarrilera. Y trató de privatizar la industria eléctrica, pero ahí salió el pueblo de México a defenderla. Y hubo un sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, que fue quien salió a la gran defensa en contra de la privatización de la industria eléctrica. Por eso después cerraron Luz y Fuerza del Centro, hicieron lo que hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Después, en 2008, Felipe Calderón, ¿se acuerdan de él? Quiso hacer una nueva privatización y salimos a defender. Entonces, quizá muchas de ustedes estuvieron ahí, por supuesto, las compañeras diputadas, Clara también al frente. Hicimos un movimiento de mujeres, las Adelitas en defensa del petróleo. Y allá estuvimos defendiendo el petróleo de la nación. Y no lograron la privatización. Calderón dijo que iba a hacer una refinería. Ni la barda completa terminó.
Y después llegó Peña Nieto. Y ahí llegó una empresa extranjera, Overdrecht, y empezó a dar de billetazos un montón de diputados y senadores. Y aunque estuvimos ahí defendiendo, lamentablemente cambiaron la Constitución. Hicieron una privatización muy grande de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Pero no contaban con la astucia del pueblo de México y en 2018 llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y llegó el presidente López Obrador y lo primero que hizo fue fortalecer a Petróleos Mexicanos. Aquí hay un gas que se reparte, el gas Bienestar, que viene de Petróleos Mexicanos. Pero fortaleció Pemex, le dio recursos. Por primera vez están creciendo las reservas y el petróleo, la cantidad de petróleo que se extrae. Fíjense nada más, compró una refinería. ¿Saben en dónde? En Texas. Ahí tenemos los mexicanos nuestros pies. En Pemex, en la refinería Deer Park, está esa refinería que es del pueblo de México. Y decidió fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Le ha dado recursos y decidió cambiar la ley para que Comisión Federal de Electricidad se le permitiera utilizar sus hidroeléctricas, porque la reforma del 2013 prácticamente se lo prohibió. Tan es así que las hidroeléctricas del sureste se llenaban tanto que inundaban Villahermosa por no generar electricidad. A ese nivel llegaron de avaricia. Pues la ley que envió el presidente de la República le da a CFE la posibilidad de que puedan entrar a generar sus plantas de generación. ¿Y qué hicieron las empresas transnacionales? Porque hay una mesa de negociación para que se cambiara la ley. ¿Qué hicieron? Se ampararon. Y el presidente, ¿qué dijo? Pues va el cambio constitucional para recuperar la electricidad para bien de los mexicanos. Y ahí hubo legisladores patriotas como Víctor, como Aleida, que están aquí, que defendieron esa propuesta. Pero hubo otros que defendieron a las transnacionales. Y lamentablemente no pudo pasar la ley eléctrica. Pero ya habrá momento para que vuelva a pasar, porque el pueblo de México tiene mucha garra para recuperar la industria eléctrica. Pero no contaban con la astucia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya había trabajado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara nuevamente la ley que había impulsado y echara atrás todos los amparos. Pero había algo muy importante que no se había aprobado, y era que el litio, este oro blanco que llaman nuestros diputados, fuera de los mexicanos. Fíjense, el litio es un mineral. ¿Saben para qué sirve? Para las baterías. La pila que usa nuestro celular tiene litio. La pila que usa el automóvil tiene litio. La pila que usa cualquier electrodoméstico tiene litio. Pero además el litio es muy importante porque
cuando empecemos a producir autos eléctricos, vamos a necesitar litio para la transición energética. Y la verdad, ¿ustedes creen que era justo que lo explotaran las transnacionales y se lo llevaran fuera de México y que las ganancias fueran a otro lado? Pues entonces el presidente mandó una iniciativa de cambio a la ley minera. ¿Y qué dice esa ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores? El litio es del pueblo de México, es de la nación, y su explotación solo la puede hacer una empresa del Estado. Así que es día de fiesta, porque el litio es de los mexicanos y de las mexicanas. 1938, el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. 1960, el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador le da litio a los mexicanos y a las mexicanas. De ese tamaño es lo que estamos celebrando. Eso es soberanía nacional. Eso es amar al pueblo, eso es amar a la patria y eso es amar a la nación. De eso se trata lo que estamos celebrando el día de hoy. Sí, es un honor estar con Obrador. Así que hay que platicarlo, hay que decirlo y sentirnos orgullosos de estar viviendo este momento histórico que está viviendo nuestro país, este momento estelar de recuperación de la soberanía nacional. Y quiero terminar también felicitando al pueblo de Iztapalapa por su participación este 10 de abril. Fíjense, todo esto que les platiqué de las privatizaciones, lo hicieron porque hubo fraude electoral, porque hubo compra de votos, porque hubo antidemocracia. Así que el presidente López Obrador no solamente ha hecho las grandes obras, los grandes derechos sociales, la recuperación del litio, la recuperación de la electricidad y del petróleo, sino que también ha fortalecido la democracia en nuestro país. Ya no solo se vota para elegir diputados, senadores, jefa de gobierno, diputados locales y presidente, sino que cualquier presidente o presidenta que llegue a gobernar tiene que ponerse a revocación de mandato, cualquiera. Eso es un candado para evitar que se traicione al pueblo. Que si alguien promete algo en su campaña y no lo cumple, pues a los 3 años, revocación de mandato. Eso se llama democracia participativa. Y aquí en Iztapalapa la conocen muy bien, es histórica. Y por eso quiero felicitarlos, por esos 320,000 votos que le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todas las dificultades y a la ciudad entera. Miren, nomás les pongo un ejemplo. Con 1/3 de los votos, de las casillas, perdón, 1/3 de las casillas, en Domingo de Ramos, en contra el Instituto Nacional Electoral. Y tuvo más votos el presidente López Obrador en la revocación de mandato en la Ciudad de México
que Anaya en el 2018. De ese tamaño fueron los votos en la ciudad. Así que hay que celebrar. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que vivan nuestros diputados y diputadas, senadores, senadoras nacionalistas! ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva Clara Brugada! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva México! Agradecemos el mensaje.